Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos Hola. al regreso al pasado. Y con motivo de lo que ocurrió hace, no sé si fue hace una semana, hace 2 semanas, de la puesta, digamos, en escena de la colaboración entre la NASA y SpaceX, hoy vamos a hablar sobre los viajes espaciales tripulados. Es Eso decir, es. no tendremos en cuenta aspectos como puestas en satélites o cosas por el estilo. Es decir, nos centraremos en los viajes que un ser vivo, digamos, desde que se puso un ser vivo, es decir, desde la perrita Laika hasta viajes más modernos, por así decirlo, como el que he mencionado antes, en el que estaba metido la NASA y la empresa esta de Elon Musk, para ver un poco esa evolución histórica que ha habido de la carrera espacial y lo que puede, de alguna manera, suponer para el futuro, centrándonos un poco en los orígenes históricos como tal. Así que yo creo que la pregunta un poco se explica sola. Así que, ¿por qué hablamos de los viajes tripulados espaciales? Pues sí, en un momento en el que pues ahora hay menos presupuesto, yo creo, para todo este tipo de cosas, que normalmente los gobiernos destinaban antes mucho más en la Guerra Fría y demás, pues hay una parte de empresas privadas que está empezando a invertir en la exploración espacial, en la carrera espacial, en varios aspectos. También luego hablaremos de ello un poquito, el turismo espacial, el ocio espacial también, la nanotecnología en el espacio, satélites muy pequeños, cosas así. Y bueno, SpaceX, esto también daría como para otra cosa aparte, totalmente, otra charla aparte. Sí, desde luego. La vida de Elon Musk y la creación de SpaceX. Pero bueno, por mencionarlo así a grandes rasgos, pues es una empresa que surge gracias a la propuesta de Elon Musk. También es el de los coches Tesla, el de PayPal, en plan tiene muchas empresas de éxito. Y bueno, surge con el objetivo sobre todo de llegar a Marte, ese es el objetivo principal. Y luego tiene otro objetivo también igual de importante, que es reducir los costes de la exploración espacial y de la producción de ingeniería espacial. Entonces, pues nada, estamos ahora en junio, pero el 30 de mayo se lanzó en colaboración con la NASA, con 2 astronautas de la NASA, se lanzó una cápsula que se dirigía a mandar a esos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y fue la primera misión conjunta de la NASA y SpaceX en la que se mandaba por parte de SpaceX personas al espacio, o sea, en la que una empresa privada realmente ponía no carga o satélites u objetos, sino personas en el espacio. O sea, que yo creo que sí que es un momento importante para darle caña a este tema, que además es súper interesante y que podemos sacar aquí mucha chicha también. Sí, de hecho el planteamiento fue el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon, si no recuerdo mal, que iría hacia la Estación Espacial Internacional. Es Eso decir, es. esta especie de misión conjunta, bueno, da a entender que el sector privado está por primera vez, digamos, interesado en lo que sería la carrera espacial, o por lo menos le llama la atención lo suficiente como para invertir en ello. Sí, de hecho hay varias empresas que se dedican a esto, pero la que cuenta con más presupuesto y más reconocimiento y la que Sí. va más avanzada en este tema, obviamente es SpaceX. Y nada, cosas que mencionar, pues una cápsula. Hablaremos un poco también de cómo se han desarrollado estas naves, así a grandes rasgos. Cuando cuando hagamos una especie de recorrido histórico ahora por las diferentes misiones que han llevado a poner humanos en el espacio exterior. Pero bueno, esta cápsula sí que es bastante novedosa, aparte de que por el tema de los costes, que sí que se redujeron mucho, yo diría que es importante mencionar que tiene muchos avances técnicos que otras no tienen. Por ejemplo, el tema de que no tiene botones. Es todo táctil. O sea, por primera vez, o sea, es una tontería, pero a mí me llamó muchísimo la atención. No, claro. Yo lo vi en directo, el lanzamiento del Crew Dragon, y les estaba viendo con pantallas táctiles. Claro, y aluciné. O sea, ninguna otra cápsula había tenido ese tipo de innovaciones antes. Ostras, no, desde luego, desde luego. O sea, la verdad es que supone un hito en la historia, de alguna manera. Es decir, o un paso más, digamos. Tiene también
sus propios propulsores para moverse por arriba, o sea, una cápsula muy interesante. Está hecha para, evidentemente, albergar personas y el tema es que se lanzó con un cohete Falcon 9, que también es de la empresa SpaceX, y se lanzó y tenía que estar durante 19 horas hasta llegar a la Estación Espacial Internacional y conseguir acoplarse y, bueno, pues ya conseguir llegar con sus otros compañeros de la Estación Espacial Internacional. O sea, 19 horitas de viaje, también salió bien el desacople, que también estuve ahí un poco atenta viéndolo. Y pues misión exitosa. Bueno, eso no se dice hasta que vuelvan sanos y salvos, en realidad. Sí, pero porque por ahora... Sí que ha habido a veces problemas en viajes espaciales, que lo hablaremos, o problemas que yo creo que todo el mundo recordará, como el tema del Challenger o el Columbia, que no salieron muy bien. Sí, entre o otros. también en la que entre otros. Sí, a ver, yo claro. creo que la gente tiene más en la mente el Challenger, porque yo creo que fue el que más llamó la atención, por así decirlo. O sea, no me preguntes por qué, pero llamó mucho la atención. Bien, una de las cosas que, por ejemplo, dio, yo creo que cierta carga simbólica es que esta colaboración, digamos que se despegó desde del mismo lugar que tuvo lugar, vaya la redundancia, la misión a la Luna de 1969. Es decir, esto es una intencionalidad a lo mejor de cara a futuro, de decir primero el espacio y lo siguiente ya colonizar la Luna o utilizarlo como algún tipo de elemento turístico de cara a un futuro. Es decir... Sí, o sea, yo creo que lo que se pretende ahora, si la misión es exitosa, la NASA va a seguir contratando a SpaceX para llevar a su tripulación a la Estación Espacial Internacional. Eso por parte de la NASA, en plan. SpaceX tiene otros objetivos, no solamente ese. Evidentemente, el objetivo principal es llegar a Marte y no sé si terraformarlo o por lo menos establecer ahí una colonia de investigación, de exploración del territorio y demás. Pero vaya, que si esto saliese bien, claro, la coña es que ahora mismo la NASA no tiene un vehículo para llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Lo que hacía era contratar una nave rusa que funciona desde 1967, creo, si no me equivoco. Creo que sí. Luego lo comprobaremos, que es la Soyuz. Entonces, lo que hace la NASA es contratar alquilarla para poder llevar como un transporte privado para llevar a sus astronautas allí. Entonces, ahora, si SpaceX tiene un transporte más barato, más novedoso y más seguro, pues mira, eso servirá para por lo menos hacer de autobús entre la Tierra y la Estación Espacial, claro. Desde luego, desde luego. Bien, pues podemos empezar por el principio. Es decir, ¿de dónde surge la idea de poner a un ser humano en el espacio? Y el comienzo yo creo que es obvio. Dos superpotencias en plena Guerra Fría y el espacio se convierte en un campo de batalla más. No desde un punto de vista militar, pero sí desde un punto de vista de lo emocional, de lo patriótico y de decir, he sido el primero en hacer esto. Y de lo tecnológico, claro. Y de lo tecnológico. Sí, o sea, habrá ahí una competición para ver cuál de los dos sistemas es capaz de llegar al espacio primero. Y el primer sistema será el sistema soviético, llevando a la famosa perrita Laika a ponerla en órbita, cosa que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1957 con el Sputnik 2, dando a entender que esto era posible hacerlo. Antes de eso, sí que es verdad que habría que mencionar un poco, yo creo que lo que lanzó, por así decir, el inicio de esta carrera espacial, yo diría que, bueno, es la puesta en escena de este Sputnik 1, un satélite de la URSS, revolucionario y tal. Y yo creo que a partir de ahí es cuando ya sí que se empieza, porque estamos en un momento en el que, bueno, en pleno contexto de la Guerra Fría, de la Guerra Fría, pues ya hemos hablado en otros programas como Chernóbil o incluso de Marilyn Monroe. Tampoco nos vamos a meter mucho ahí, pero vaya, coincido.
Sí, realmente este interés por el espacio ha sido desde siempre, las primeras civilizaciones, ya pues con sus movidas mitológicas, religiosas y filosóficas, pues ya intentaban entender un poco esto. Luego se consiguió crear el avión, luego se consiguió a través del desarrollo de la industria militar también. En la Segunda Guerra Mundial es cuando se empiezan a desarrollar este tipo de tecnologías que se van a poner de manifiesto ya en la Guerra Fría. Claro, con el Sputnik 1 yo creo que va a ser ese momento. Y hablábamos de dos superpotencias, pues yo diría que se representan en sus líderes, en Kennedy por una parte, sobre todo, otros también, pero Sí. Kennedy va a ser el que va a meter caña con el proyecto Apolo para llegar a la Luna, y con Khrushchev en la Unión Soviética, que va a ser a quien más le interese esta carrera espacial. Es cierto que los soviéticos toman la iniciativa y además siempre van a estar un paso por delante De los de norteamericanos. los norteamericanos en este caso. Y como tú bien decías, pues sí, se mandó a la perrita Laika, no me acuerdo en qué año has dicho, 57. 57. Sí. Sí, no, desde luego, obviamente no vas a llevar a lo que podríamos definir como la última frontera que le falta, digamos, al ser humano por explorar realmente. Esto si no tenemos en cuenta otras movidas como puede ser los viajes en el tiempo, si es que algún día es posible tan siquiera plantearnos algo similar, o los agujeros negros, o este tipo de cosas. Es decir, pero es verdad que el espacio es algo que llama tanto la atención porque es vastísimo. O sea, se dice que podría ser infinito perfectamente. Y claro, el ser humano ante una inmensidad tan grande es que es tan pequeño. Sí que lo es, eso ahí nos metemos en el tema filosófico y no salimos, o sea, eso es un Sí, bucle. sí, sí, Pero desde luego. claro, desde luego, o sea, lo primero que ha hecho el ser humano, se cree que, bueno, se le llama a la astrofísica, por así decir, la primera ciencia, ¿no?, de la humanidad, porque es lo que nos indicaba el paso de los días. Las antiguas civilizaciones contaban el tiempo así, claro, y se orientaban incluso. Entonces, bueno, claro, desde siempre ha habido ese afán por llegar ahí arriba, ¿no? Se Sí. materializará en estos momentos, que es cuando la tecnología va a permitir plantear estos retos de una manera realista, creo. Sí, por lo menos de la manera más segura que también se podía hacer y lo más realista que se podía, porque es verdad que los nazis tenían alguna idea también de poner a alguien en el espacio. Había científicos que ya habían experimentado con escafandras. De hecho, el inventor de la escafandra es español, paradójicamente, Emilio Herrera. Esto luego tendrá importancia de cara a la misión del, ¿cómo se llama? El Apolo 11, creo que es, si no me equivoco, que es cuando se pone directamente al hombre en la Luna. Sí. Y ahí tendrá una importancia. O sea, digamos que del prototipo de aquel se hará una versión mejorada que servirá de alguna Que manera será para esa misión. Es decir, es muy curioso porque, claro, ese planteamiento de intentar conquistar el espacio, eso. Un elemento que se parece mucho a los libros de Julio Verne, en plan de conquistar a aquella, esto no es lo típico, ir al fondo del mar. Y claro, el espacio es que es otra cosa totalmente diferente, porque, claro, implica salir del planeta. Totalmente, en plan, y comprobar si se puede, porque también, claro, Sí, mucha esa era gente otra. pensaría que no había manera de salir o que era muy difícil, que había un tope a lo mejor, ¿no? En plan, mucha gente ya fantaseaba sobre todo con la luna, con ese, claro, tú ves un astro, ves un trozo de tierra, o ves el sol, ves la luna, o sea, entonces al final te preguntas qué es eso, por analogía pura piensas que el sitio en el que vives tiene que ser igual, esférico, no sé, y al final, pues desde los griegos hasta hoy en día seguimos con esa misma inquietud porque seguimos sin conocer muchas de las cosas que se esconden por ahí. Desde luego. Bien, el primer hombre que se pone, digamos, en el espacio será Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, el día 12 de abril de 1961 en el Vostok 1. Y digamos que el recorrido que tendrá este hombre en el espacio serán de unos 300 kilómetros, sobrevolando, si es que se podría denominar a este tipo de elemento como sobrevolar. Sí, estar en órbita, digamos, sobre la superficie terrestre, pues es unos 300 kilómetros durante unos 90 minutos aproximadamente.
que era una proeza para la época. Sí, de hecho, el mero invento de la nave, la Vostok 1, fue la primera nave en la que se pudo meter a un humano para salir de la Tierra, ¿no? Fue la primera nave que supera la órbita terrestre, por así decir, y en la que va un humano dentro. Esto ya le metió un poco de caña a Estados Unidos, que un año después va a mandar a su primer hombre, John Glenn, a través del programa Mercury, que también igual dará 3 vueltas a la Tierra, me parece que fueron. Sí, creo que sí. Claro, esto luego traerá otros problemas, porque claro, aquí como que es un... Si los contrarios hacen esto, nosotros hacemos lo otro. Es decir, será como una especie de, pues yo puedo más que tú. Y esto, por ejemplo, tendrá lugar con Valentina Tereskova, cuando en 1963, en el 16 de junio de este año en concreto, a través de la Vostok 6, de como 48 órbitas alrededor de la Tierra. Esto sería tenerla como 3 días en el espacio, prácticamente dando vueltas. Sí, orbitando la Tierra directamente. Sí, es decir, el primer problema que surge aquí es que resulta herida cuando vuelve a la Tierra. Entonces, bueno, ya se ve venir algo que va a pasar en algún momento, que es que va a haber personas que no vayan a sobrevivir este tipo de experiencias. Por problemas técnicos. No, desde luego los riesgos, que son muy grandes, ante a lo mejor una misión que no se sabe muy bien hacia dónde iban. Es decir, era un poco rumbo a lo desconocido, realmente. Eso es. Exploración pura. Digamos que aquí ya los yanquis se lo empiezan a tomar más en serio y de hecho se plantean ya para 1968 con el Apolo 8, si no recuerdo mal, circunvalar la Luna durante 10 veces. Es decir, si los otros son capaces de hacerlo con la Tierra, nosotros damos un paso más y vamos a la Luna directamente. No ponerse como tal, eso luego ya pasará con Neil Armstrong y compañía, un año después. Pero antes de eso, oye, que estamos ya por aquí y que podemos, que esto va en serio, es decir, que ya al año siguiente ponemos un pie en la Luna y con esto ya os hemos fundido. Sí, antes de eso es cierto que había que comprobar si el hombre podía sobrevivir fuera de la nave. Sí. Esto se comprobó en 1965 y será Leonov, Alexei Leonov, otro soviético, otro adelantadillo, quien será el primer hombre que salga de la Voskhod 2, es otra nave mejorada de la anterior, y fue el primer astronauta en realizar un paseo espacial, lo que se conoce como paseo espacial, ¿no? Que precisamente es salir de la nave con el traje equipado y entrar en contacto con el espacio, con el medio. Casi sale mal también porque hubo un problema, no me acuerdo si era de presión o de alguna cosa de esas, y se le hinchó el traje, no sé por qué, pero no podía maniobrar, no podía moverse y bueno, eso estaba abocado al fracaso, pero al final pudo solucionar el problema y pudo volver a la nave. El caso es que, claro, ya se había comprobado que el hombre podía sobrevivir fuera de la nave como tal, entonces ahora sí se podría pisar otro cuerpo, ¿no? Es cierto que también antes de la Luna hay que mencionar que en el 67 muere ya la primera persona. Vladimir Komarov, cuando caía a la Tierra, como que no se le abría el paracaídas o algo así. Y además, en ese mismo año, en el 67, nace la mejor nave del momento, que es la Soyuz, que se sigue utilizando hoy en día, que es la que hemos mencionado antes, que manda, que todavía alquilan los norteamericanos para ir a la Estación Espacial Internacional. Y va a ser en ese momento cuando surja esta nave, que era súper novedosa tecnológicamente hablando. Y bueno, pues va a ser el primer momento también en el que se empieza a utilizar. Desde luego, o sea, al final todo esto es claro, ir mejorando poco a poco, aunque solamente sea por la competición que había o la rivalidad entre estas dos potencias antagónicas del momento. Claro, entonces, a raíz de todo esto, claro, si uno pasaba por un lado, el otro hacía lo otro. ¿Qué ocurría? Que los Estados Unidos es cierto que gastaron muchísimo tiempo y dinero, es decir, prácticamente fue una década de esfuerzos
para poner a un ser humano en la Luna. Que esto es algo importante, es decir, por eso, entre otras cosas, aunque luego lo mencionaremos un poco más, no ha habido muchas más misiones a la Luna. Es verdad que entre el intervalo entre 1969 y 1972 sí que habrá varias misiones, se intentará plantear algo más serio, pero claro que supone un gasto de dinero tremendo para los países de la época y no compensa realmente económicamente. Es decir, es muy bonito, digamos, la idea de la exploración espacial, pero no daba unos resultados importantes, por lo menos. Es decir, había un gasto de dinero, había una inversión que no regresaba con creces, digámoslo así. Había Claro, ese ten en cuenta problema. que al final hay que medirlo todo. No es solo ir a la Luna y pisar la Luna y bueno, Claro. y coger alguna piedrecita, ¿no? Es que hay que desarrollar naves que puedan aumentar, que puedan soportar la radiación. Hay que tener en cuenta el problema que puede haber con los micrometeoritos, recopilar datos de la Luna como tal también y hacer posible el alunizaje a través de la creación de un módulo lunar. Pues el desarrollo de la ingeniería pues era también muy costoso y solo los viajes que daban vueltas cerca de la Luna, que se aproximaban, por así decir, a la Luna y tal, ya esos, claro, cada puesta en el espacio de una nave pues valía lo que valía y era muy difícil, es cierto. Sí, total, que al final el 20 de julio de 1969, fecha bastante recordada por los norteamericanos. De hecho, fue el año pasado, no sé si fue el 50 aniversario o el 60, no recuerdo. Claro, cuando llegó Neil Armstrong, Aldrin Aldrin y Michael Collins. Y bueno, la famosa frase que todos conocemos de Armstrong, que es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Que es Eso un es. poco como la frase perfecta. Yuri Gagarin, cuando fue arriba por primera vez, dijo algo así como la Tierra es azul. Y esa también es como la frase mítica. Y luego en contraposición con la llegada a la Luna, que la frase que dijo Neil Armstrong, la verdad es que se la llevaría estudiadita de casa porque es preciosa. No, desde luego, ¿eh? O sea, dices, es que esto no te puede salir de repente, o sea, Joder, es esto has tenido que pensarlo un poco. Sí, sí, desde luego. No, desde luego. Y es verdad que el programa Apolo, desde la 11 hasta la 17, quitando el 13, que creo que se dedicaba a otras cuestiones de fondo, intentará hacer varias misiones. Es cierto que habrá como... Sí, son 6 misiones, más tripuladas y demás, pero al final es un poco lo que hablábamos, que solamente la más importante que se recordará será la del 71, que se volvió otra vez allí a la Luna. Pero es lo que Claro, sí, hablamos, que al final sería cancelar en el 72 por temas de presupuesto. sí. Sí, y el tema del Apolo 13, que es famoso también, que ellos pretendían también alunizar, pretendían llegar a la Luna. Y fue 2 añitos antes, en 1970, y es cuando se dice la frase famosa, ¿no? De Houston, tenemos un problema aquí. Sí. Pero bueno, gracias al asesoramiento de la NASA pudieron resolver el problema y volver a la Tierra. Lo que pasa es que se quedaron sin pisar la Luna. Sí, justo. Si no hubieran vuelto, vamos, hubiera sido una de estas más como las anteriores que hemos hablado antes. Sí, sí. Al final, sí es cierto que habrá otras misiones espaciales, como pueda ser la del mantenimiento del telescopio Hubble, por ejemplo, que sí es verdad que se tendrá en cuenta para temas de exploración. Claro. Y acaba, digamos, la Guerra Fría y ya un poco de lo que es la década de los 70 y 80, como que ya no hay ese afán por ir a la carrera espacial, hay otros problemas, digamos, en casa, en la Tierra, por así decirlo, que hace que esto sea complicado. Es decir, ya hemos hablado muchas veces de la Guerra Fría como tal, no es necesario tampoco extenderse mucho en esto. Pero claro, ya digamos en lo que es la época actual, en el contexto de la globalización, quien decide dar, entre comillas, un golpe de mano será China, que tiene Sí, interés en ir al espacio. eso es cierto, sí. Es verdad
que después de la Guerra Fría, bueno, la carrera espacial como tal termina, yo creo que antes también del fin de la Guerra Fría o de la caída de la URSS, sí. cuando va a terminar oficialmente, pero porque también se da una especie de acercamiento entre las dos potencias. Por ejemplo, en 1975 se produce el primer acoplamiento entre dos naves, en plan, la unión de dos naves con escotilla y tal, para que pudieran estar juntas en el espacio. Y eso será una nave del Apolo, del proyecto Apolo, y la Soyuz rusa. Entonces se va a dar una especie de colaboración entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es importante también mencionar, yo creo, aquí que va a estar involucrado Alexei Leonov, que hemos hablado antes de él, que es el primer hombre que va a salir de la nave y va a dar un paseo espacial, pues estuvo involucrado también en esta misión. Y entonces es verdad que ahí ya se empieza a dar un acercamiento. En los 80 ya no va a haber tanta innovación, solamente tanta rivalidad, quería decir, sí. Porque innovación va a haber, se van a intentar buscar soluciones, sobre todo para poder reutilizar las naves, es cuando va a surgir el transbordador. No sé cuándo fue el año los 80 principios, en el 81 o en el 82 será cuando se viaje con un transbordador espacial fuera, que se construyeron Discovery, Challenger, Atlantis, Columbia. En principio eso, si luego como el Challenger tuvo un accidente, pues lo sustituyeron por el Endeavour también, que será otra nave. En total creo que 5 o 6 naves, alguna que nunca salía de la Tierra, que era solo para practicar, por así decir, y las demás que sí que hicieron misiones, ya, o sea, muchas misiones, casi 140 misiones me parece que hicieron. Y bueno, se enviaba de todo, sondas, se realizaban experimentos, ampliaban las estaciones espaciales internacionales. Sí, y además, bueno, es importante mencionar también estos dos pequeños accidentes, yo creo que hay de los transbordadores, porque es verdad que es un vehículo muy novedoso, es un vehículo que parece un avión. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, parece que, vamos, de hecho, tú hablabas con los astronautas de su momento y demás, oye, ¿tienen miedo de no regresar? Claro, nadie decía que no, decía, oye, pues no nos tiene por qué pasar nada, claro, hasta que de repente te ocurre algo similar del Challenger o el Columbia y dices, que a lo mejor no es tan seguro o que a lo mejor nos puede pasar algo, no ya en el espacio, sino antes de alcanzar la estratosfera. Eso es, sí, el mayor problema no es ahí arriba, yo creo. El mayor problema es la salida y la entrada, como en un avión convencional, ¿no? Que pasa lo mismo. Sí, lo más peligroso es el despegue o el aterrizaje. Sí, el miedo no es estar en el aire o en el espacio, sino el salir de tierra firme. Exacto. O la Eso entrada. es lo chungo. Sobre todo la entrada, porque para entrar en la Tierra creo que hay que hacerlo con una inclinación determinada, una velocidad determinada, porque alcanzan 5.000 grados fuera y tiene que estar muy bien cubierta la nave, pues para garantizar la seguridad y que no se achicharren. En el Challenger, poco después de que despegase la nave, un minuto después, me parece, 1 minuto y medio después, reventó. Sí. Mató a los 7 tripulantes, a los 7 astronautas que hubo dentro y al parecer se detectaron algunas negligencias. Bueno, el clima no era el adecuado, también habían avisado los ingenieros de un problema, que los administradores de la NASA no hicieron caso. Así que bueno, empieza a haber ahí una especie de problema porque en 1986 ya no se puede permitir que una persona muera en el espacio, claro, en plan, o que muera en una misión espacial. Se tiene que intentar reducir el riesgo a casi cero. Estamos hablando de casi los años 90 y pues ya habían habido otras misiones fallidas, pero claro, en estos momentos sí que se pone empeño en que sea seguro viajar. El transbordador, pues nada, sube como un cohete, pero baja como un avión. Entonces, en la subida, pues fue cuando reventó, además delante de todo el mundo. Claro, todos estos lanzamientos son televisados y al final lo ves en directo, ¿no? Y delante de las familias, pues bueno. Ahí eso pasó.
básicamente. Luego, por mencionar algo de los años 90, así rápido, es que ya se habló directamente con la desintegración casi de la URSS, ya en estado crítico y demás. Se habló de juntar las dos estaciones espaciales que había en órbita, que cada uno había mandado sus módulos y en los 90 pues se unieron o se hablará para que se unan, no sé si se unieron justamente en los 90, pero sí, son las primeras bases de la creación de la Estación Espacial Internacional, que es la sede de operación. No sería raro que se unieran porque en los años 90 los rusos y los Estados Unidos tendrán como una política de acercamiento bastante importante. Luego, a posteriori, esto veremos que no durará, pero sí es verdad que en un primer momento, con los gobiernos de Yeltsin y de Bill Clinton, sí que se intentará que haya un acercamiento entre dos potencias que se llevaban a matar, literalmente. Sí, es cierto. Y en estos momentos sí que ya se dan las bases para una especie de cooperación aeroespacial, por así decir, entre todas las potencias que quieran participar, no ya solo la URSS y Estados Unidos como tal, sino que, bueno, ya surgen otras iniciativas. China también va a estar involucrada, como tú bien has dicho, que ya va a mandar en estos momentos su primera sonda a principios de los 2000. No, perdón, Sí. su primera nave, que es la sí. La Shenzhou 5 será la que vaya con tripulación por primera vez, que será el astronauta Yang Liwei el 15 de octubre de 2003. Es decir, que ya de alguna manera se empieza ya a plantear que hay un nuevo país, que es decir, que esto ya no era un duopolio, por así decirlo, entre Rusia y los Estados Unidos, sino que China quiere su parte, por así decirlo. Y claro, esto ya empieza a hablar de futuros proyectos que todavía no se han planteado, pero que están en pie. Es decir, elementos como que la India también quiere participar en la carrera espacial, la Unión Europea también tiene pensado proyectos a largo plazo. Sí, de hecho, tiene su agenda espacial. Sí, es decir, existen ya proyectos para colonizar la Luna y Marte. Sí, esto ya va para largo, en plan, ya va para largo. Con este tipo de naves que se empezaron a crear con el objetivo de que se pudieran utilizar de nuevo, reduciría mucho los costes y permitiría que se pudiera invertir en investigación todo. Ya no solo en investigación técnica, que evidentemente también, en ingeniería, sino ya en investigación científica como tal, para poder ir en física, en lo que hiciera falta, vaya, o en biología o en lo que hiciera falta. Sí. Antes de meternos con este tema de las innovaciones y tal, solamente mencionar el desastre del Columbia también, que ya fue como el calzón, el punto definitivo que, bueno, daría a entender que los transbordadores igual, pues el proyecto no estaba tan perfeccionado como parecía. Esto yo lo recuerdo en 2003. No sé si tú te acuerdas, Marco. Vagamente. Pero sí, o sea, recuerdo que había algún problemilla que otro, las dificultades que tenían, básicamente. Pero vamos, ese tipo de cosas, yo imagino que ahora que estará metido Elon Musk con todo esto, entiendo que ese tipo de problemas se van a intentar solucionar en la medida de lo posible. Sí, o sea, además, justo que antes que hablábamos de lo peligroso que es la reentrada y la salida, este accidente ocurrió en la reentrada a la Tierra cuando ya habían completado la misión. Pues nada, a 16 minutos de aterrizar. Joder. O sea, fíjate, se desintegró la nave, penetró el gas de la atmósfera muy caliente y pues terminó desintegrándose. También visible desde el espacio se veía. Claro. O sea, bueno, desde la Tierra, que me digan, en plan. Sí, recuerdo, o sea, no era exactamente una misión espacial, pero cuando el hombre este se lanzó desde la estratosfera hasta que pasó creo que hace 5 años, 6, no recuerdo mucho, y que había una expectación brutal por aquel hecho. Y además porque es que era una caída picado que daba vértigo. Que se desmayaba, se despertaba, se desmayaba, era un poco... Sí, aquello fue también una especie de proeza a su manera, o sea, porque nadie había intentado nunca algo semejante. Claro, ¿no? Y se comprueba si el cuerpo puede soportarlo, se comprueba la fuerza de la gravedad, cómo actúa, cosas así. Supongo que valdrá para pues, teorizar cosas científicas y pues seguir desarrollando historias, claro, yo qué sé. Claro, llega un momento en el que el tema de los transbordadores ya se va a pique.
que había sido uno de los proyectos más importantes de Estados Unidos, en plan de la NASA. Y se tienen que buscar unas alternativas nuevas, se tienen que buscar nuevas alternativas para los viajes espaciales. La Soyuz seguía funcionando, por lo tanto, al final, en 2011 se cancela el proyecto de los transbordadores, se dejan de utilizar directamente. Es que los transbordadores tenían también un problema, y es que no tenían una especie de salida de emergencia si pasaba algo. O sea, según la NASA se consideraban tan seguros que no hacía falta. Pero claro, entonces no había manera de salir de la nave cuando estabas dentro. Si pasaba algo, pues a lo mejor no lo notabas, claro. Entonces al final se cancela el proyecto y ya sí que sí, es verdad que empieza China a meter caña, a sumarse a la carrera espacial nueva, por así decir, a esta nueva etapa de que va a intentar reducir los costes, la burocracia, que normalmente está asociada a las empresas estatales. Sí. Y es cuando van a surgir este tipo de empresas privadas también, aparte de que otros países van a sumarse a la exploración y se va a invertir dinero en intentarlo. Sí, está claro, todo el mundo quiere la parte del pastel, por así decirlo, porque esto es algo muy jugoso, realmente, porque las posibilidades que tendría la colonización de la Luna o de Marte son similares a cuando se empezó a colonizar el continente americano, de europeos. Claro. O sea, Sí, por lo menos me recuerda mucho a ese planteamiento. Es cierto, claro. Ya solo con el hecho de estar en un sitio en el que nadie ha estado y en el que tú no sabías cómo era, ya tiene que ser una cosa alucinante. Entonces hay un montón de empresas que es verdad que están invirtiendo. De hecho, en 2004 se manda la primera, o sea, surge la primera nave tripulada con capital privado, pero no se manda fuera de la órbita, me parece. Creo que es suborbital o no me acuerdo, pero es la Spaceship One. Lo tendré que mirar bien. También está semejada a un avión, parece un avión, y se tiene que lanzar directamente desde ahí. Me hace mucha gracia porque ves a un Boeing, a un avión normal, llevando encima una nave espacial. Porque desde ahí es de donde despegan, claro, no despega de la Tierra. O sea, hay muchas naves que directamente despegaban así. Y nada, en plan, esto es lo que se va dando. Al final sí que es verdad que está surgiendo un nuevo tipo de empresas que están empezando a invertir en la creación de cohetes, vamos, es lo que es cuando yo he escuchado a Elon Musk hablar y a algunas entrevistas y tal. Claro, él contaba que él lo que hizo fue coger de cada uno de cada cosa que hiciera bien la NASA o la URSS o tal, o cualquier empresa de Estados Unidos o de la URSS, de la antigua URSS de Rusia ahora, él cogía, por ejemplo, pues un cohete ruso, lo estudiaba, lo desarmaba, no sé qué, no sé cuánto, con un equipo de ingenieros, tal, no sé qué, para ver si él podía mejorarlo, para ver si podía reducirlo, para ver si podía aumentar su potencia, para no sé qué. Entonces, como todo la proeza de SpaceX es que todo lo ha hecho desde cero. Es decir, compró al principio a empresas, cohetes, no sé qué y no sé cuántos, pero después empezó a hacerlo todo desde cero, desmontándolo todo, mirándolo todo y creándolo él y su equipo desde cero. Y han conseguido muchísimo, muchísimo, no solo con estas cápsulas, la Crew Dragon y demás, sino también con el tema de los cohetes, el Falcon 9 y todos estos cohetes que son tochos y que son muy grandes y otros proyectos que tienen. Tienen ahora otro proyecto, me parece, que también es lanzar una nave. Es una nave muy rara, es plateada entera, que es la que se quiere utilizar para la colonización de Marte, por así decir. Ostras, pues la verdad es que va a estar curioso todo esto. Una cosa que no hemos mencionado, pero que evidentemente ya se está empezando a dar, es que existan ramas del ejército de estos países y de otros que tengan una fuerza espacial, llamémoslo así. De hecho, Trump ya lo tiene desde las Navidades de 2019, porque ellos ven que, claro, en un futuro, si esto va a más, claro, si ya tienes la fuerza aérea, el ejército de tierra, la marina, etcétera, claro, necesitas también
llamémoslo así, una especie de escuadrón militar para el espacio en este caso. Sí, es cierto. Y bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que siempre la astronáutica ha estado relacionada con el mundo militar. Sí. De hecho, la mayoría de astronautas o muchos de ellos tienen carrera militar y pues claro, están acostumbrados a pilotar, son pilotos, son comandantes, o sea, hay un gran cúmulo de disciplinas realmente. También muchos son doctorandos y punto. Sí, sí, hay un poco de todo. Es como una mezcla entre lo militar y lo científico, de alguna manera. Están condenados a entenderse en este mundo concreto. Eso es, ingenieros también, especialistas de misiones que pues pueden ser, bueno, no sé, en plan, creo que fue en el Challenger donde fue la primera profesora. En plan, por ahí dar un dato curioso, murió, pero era la primera profesora que se había seleccionado para volar. En plan, no era alguien tan relacionado con el mundo militar o con el mundo científico como tal. Más académica, quizás. Pero bueno, claro, sí, evidentemente pues todos tienen que tener una especie de formación militar, de obedecer órdenes, de hay una jerarquía, de pues al final eres como un cuerpo del espacio, pero sí, como una infantería espacial o algo así. Sí, al final la idea vendría a ser pues. Realmente es lógico si lo piensas, porque la preparación para una misión tan kamikaze, en cierto modo, claro, implica tener una formación física y psicológica importante. Claro, sangre fría y tal. De hecho, según el tipo de, bueno, iba a decir agencia, pero es que todavía no hay agencias privadas que tengan sus propios astronautas, pero sí que hay estatales y algunas se basan en unas cosas y otras se basan en otras. Por ejemplo, creo que es en la NASA, que se basan más un poco en tu formación académica. Es lo primero que ponen, en plan, como el primer requisito es cuanto más tengas mejor, es decir, como que ahora te están empezando a exigir, no sé si a exigir o que es muy, muy recomendable hablar ruso, hablar chino, para poder presentarte como candidato a astronauta. Evidentemente, pues tener, o sea, algo en el mundo de la ciencia, tener algo de estudios en el mundo de la ciencia, en un campo determinado, aunque sea, o en el mundo de la ingeniería, ¿no? Y también creo que después ya va el condicionante físico, por ejemplo. Creo que en la URSS se priorizaba más el tema de la forma física, por ejemplo, y de la edad. Sí. Creo que de hecho, creo que en Rusia siguen siendo más estrictos con eso ahora. Sí, el factor edad yo creo que también es importante. La juventud en este aspecto sí que sería un grado hasta cierto punto. Es decir, yo entiendo que a lo mejor ciertas edades no creo que soportasen muy bien un viaje de este palo, al menos a día de hoy. En un futuro se entiende que esa barrera se eliminará, pero a día de hoy es muy peligroso poner a personas de según qué edades en órbita. Claro, también hay que tener en cuenta que es para el proceso de selección. O sea, una persona que ya está en la NASA y que ya tiene 57 años, de hecho son las que más viajan, porque tienen experiencia, ya han realizado vuelos espaciales. Yo creo que los dos astronautas que volaron en el Crew Dragon no tenían menos de 50, ninguno de los dos. Curioso, pero yo creo que eso yo creo que se da pues ya desde dentro, ya con experiencia, ya sabes pilotar, ya es más o menos seguro, vas a la Estación Espacial Internacional, no vas a Venus. Claro. O sea que también. Sí, claro, no es lo mismo, claro. Sí, entonces, pues yo creo que eso es verdad que para una persona que empieza, pues no. Es decir, para una persona que se quiere presentar a la NASA, pues tienes un límite de edad, evidentemente. Pero una vez que entras dentro y ya te has acostumbrado, si tu cuerpo, si ya sabes lidiar con el mareo que produce la falta de gravedad, o la ingravedad, o si ya estás entrenado, pues a lo mejor yo creo que, claro, que al final tienen que tirar de ti porque tienes experiencia, porque has sido piloto, porque has sido militar 20 años y... Claro. Al final eso también... La experiencia es un grado al final. Sí. Sobre todo para misiones así como más de comprobar cosas, ¿no? Con la Crew Dragon querían comprobar si se movía bien con los propulsores, si se podía encajar bien y hacer bien el acoplamiento. Bueno, y supongo que otras cosas que no sabemos, pero algún otro experimento estarán haciendo con la nave o habrán hecho con la nave para ver si funciona del todo.
Pues sí. Importante también mencionar un poquillo algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es algo que he descubierto preparándome un poquillo este tema. Y es que hay una empresa española que tiene sede en Elche, que se llama PLD Space, que está desarrollando muchos motores y mucha ingeniería espacial y lanzamiento de cohetes, de hecho. Ostras, Creo que qué tenían curioso. algo programado para hacerlo desde Huelva. Que hablas de Cabo Cañaveral y hablas de Huelva y claro, la Conexión Huelva. comparación. Huelva, tenemos un problema. Huelva, tenemos un problema, claro, de Huelva a Houston solo se me parece la H. Sí, justo. Yo lo hubiera puesto en Albacete, suena más de... No sé si más serio o no, en plan de Albacete tenemos un problema. Albacete tenemos un problema. Sí, pero jolín, yo no lo sabía que había una empresa espacial privada. Yo En plan, tampoco. rollo. Pero claro, con un A ver, yo presupuesto. creo que con el tiempo van a aparecer a cascoporro, ¿eh? Porque este tipo de cosas se van a ir pidiendo conforme pase el tiempo. Es decir, quieras o no, el hecho de explorar lo que es la última frontera. Siempre a alguien le va a interesar. Evidentemente va a haber gente que va a poner recursos, que va a poner dinero. Mucha gente, de hecho, está dispuesta a viajar a un viaje de no retorno a Marte o a la Luna incluso. Como diciendo, oye, que me da igual abandonar la Tierra para siempre si hay una misión tripulada, yo qué sé, en 2025, por ejemplo, o en 2030. Y dices, ostras, abandonar el planeta para siempre es un tema complicado y no volver es difícil plantearte algo Es así. verdad que pero hay mucha gente que le interesa y está claro que, por ejemplo, las empresas estatales en muchos aspectos, como se está comprobando, pueden estar un poco más anticuadas Sí. que estas nuevas empresas como SpaceX, ¿no? Por ejemplo. Y que además es cierto que sí que es verdad que ahora hay un nuevo concepto que se está dando en el mundo de la exploración espacial y tal, que es el concepto New Space, espacio nuevo, ¿no? Que es como intentar, además de invertirlo todo para viajar, intentar hasta sacar rentabilidad de eso. Es decir, el ocio, el turismo espacial, ese tipo de cosas, sacar rentabilidad comercial y económica a este tipo de proyectos. Y están buscando la manera, claro. De hecho, se hablaba de que para financiar parte del proyecto de Marte se televisará. Sí, a ver, pasará. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que pasará, de que esto es una inversión ahora al principio muy costosa, pero que eso va a volver con creces, no tengo ninguna duda. Es decir, Claro, lo que pasa es que van a pasar años o décadas hasta que al final Elon Musk y compañía recupere lo que han invertido. Claro, yo creo que son conscientes de esto. Y que no le importa a Elon Musk tampoco, porque de hecho acaba de vender todas sus propiedades, en plan, para que no le quiten tiempo, según él. En plan, ha vendido todas sus casas y todo para poder invertir todo su tiempo. Y porque, claro, según él, estar en casa, pues te quita tiempo. Entonces, ha vendido todo lo que tiene está puesto, es algo que ha hecho él en todos sus proyectos, ¿no? Sí, es decir, todo lo que ha ganado con un proyecto lo ha invertido completamente en otro. Si con PayPal ganó X dinero, lo invirtió completamente en la de los paneles solares o no sé cuál es el orden. Luego en Tesla, sí, lo mismo. Al final, es verdad, es verdad. Elon Musk es un poquito excéntrico en ese sentido. No, y ahora está metiendo mucha caña para que se acelere el proceso de colonización de Marte. O sea, él quiere hacerlo y lo va a hacer. Y estoy segura. Y yo la verdad es que vamos por darle ya así un poco de especulación, vamos a pensar qué es lo que creemos que pasará. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se va a llegar a Marte y se va a llegar a Marte y que nosotros lo vamos a poder ver. Sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que lo veremos. No sé si nosotros como tal, tú y yo, iremos, pero sí que veremos al primer hombre en Marte, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que lo vamos a ver. Y más pronto que tarde, diría yo. O sea, vamos, está planteado para que pase en 2024 o 2025, no lo sé. Yo diría unos añitos más, pero no más de 10 años, ¿eh? Yo no veo más de 10 años que no veamos una misión directamente que digan, oye, vamos a poner al primer ser humano en Marte, por ejemplo.
Dios, qué No lo veo barbaridad. tan descabellado. Es que sería alucinante, la verdad. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que se va a llegar. Aquí hay un debate, yo no sé qué pensarás tú, si merece o no la pena eh, la inversión en la exploración espacial. No sé qué, claro, porque esto a mí es un tema que a mí me gusta mucho, tú lo sabes, personalmente el tema del Sí, lo sé. universo, el espacio-tiempo y tal, es algo que a mí me fascina. Y yo, claro, yo no sé si me dejo llevar por esos sentimientos que tengo, pero vamos, yo sí que le veo la recompensa, ¿no? Yo sí que le veo el interés, claro. O sea, para mí sí es importante. Hay otra gente que piensa que no, oye, que es una pérdida de tiempo, de dinero, de... Hombre, Yo, vale para muchas más cosas. Vale para la creación de claro, motores, yo qué sé, más incluso. yo sí creo que yo creo que sí que va a ser beneficioso, pero es verdad que va a ser muy a largo plazo. Es decir, es como cuando a un niño pequeño se le dice que si estudia va a alcanzar tener, pues yo que sé, la posibilidad de tener una vida mejor que si no lo hiciera. Claro, cuando eres más pequeño no te das cuenta de este tipo de cosas y Sí. no lo ves. Pero cuando estás cada vez más cerca de ese objetivo, cuando ya cada vez quedan menos peldaños para subir esa escalera, que parecía muy alta cuando éramos chiquitines, dices, ¿merece la pena? Pues al final yo entiendo que va a merecer la pena porque va a ser un capítulo nuevo en la historia de, obviamente, del país o de los países que estén involucrados, eso no tengo ninguna duda, pero yo creo que Sí. también para el ser humano porque abre una nueva era, que es una especie de segunda era de descubrimientos similar al comienzo de la Edad Moderna, del descubrimiento de América, de unas nuevas posibilidades como no nos habíamos imaginado. Surgió seguramente una especie de revolución de los precios como consecuencia de esto, el turismo lunar, las colonizaciones que habrá por parte de cada país. Esto a lo mejor incluso en un futuro, fíjate, puede llegar a suceder hasta incluso guerras de independencia en la Luna o en Marte, es decir, cosas que nos pueden parecer muy bizarras hoy día, pero si vemos un poco la historia de la humanidad, lo que ha acabado produciéndose son este tipo de cosas. Sí, o incluso no solo guerras de independencia, sino que la Luna o que Marte sea un campo de batalla ya para Perfectamente. una guerra No, no, allí, ¿sabes? O sea, una guerra aparte, en no, plan, no, pero perfectamente. Es decir, así como la búsqueda entre de Rusia y recursos China, una especie constantemente. de guerra fría allí, en plan. Sí, hay una serie en ese aspecto que toca muy bien estos aspectos que se llama The Expanse, que te hablan de la Tierra, que es como una única nación, y Marte, que es otra nación aparte, y que tienen como enfrentamientos entre sí. Un poco así de manera un poco por encima. Y claro, yo me imagino que algo parecido probablemente acabe ocurriendo en el mundo. Es decir, a corto plazo no va a pasar esto, pero muy a largo plazo que, claro, que te digan, ¿por qué, yo qué sé, en Marte, ¿por qué nos llamamos, porque esto es parte de los Estados Unidos de América, pero ¿por qué nos llamamos parte de un país que se encuentra en otro planeta? O Una sea, barbaridad, es una puede pasada sonar una esto. gilipollez esto, pero esto yo creo que va a pasar en un futuro. Sí, La sí, la búsqueda, por verdad. ejemplo, de otros metales que a lo mejor no son existentes en el planeta, pero que puedan alcanzar un valor importante por su escasez. Claro, sí, de hecho, búsqueda de información, ya hay sondas allí que ya están buscando información, igual que hay sondas que se han acercado mucho a Venus, a Júpiter, incluso a planetas muy alejados, en plan muy fuerte, la verdad. Pero vaya, que sí que hay sondas que ya están allí, ya están recopilando información, ya están viendo las características del suelo, toda la formación rocosa que hay y demás, y evidentemente buscando pues algún indicio de vida mínimo, como pueda ser el agua o algo así, que parece que puede haber habido. ¿Tú ves la idea de terraformar planetas o satélites? Es que es una pregunta súper complicada, o sea, bajo mi entusiasmo, yo diría que igual terraformarlo como tal, no como hemos terraformado la Tierra, es decir, no al nivel de desarrollo que tenemos aquí, pero sí veo posible o puedo imaginarme por lo menos módulos en los que las personas puedan estar,
en Marte, a lo mejor, o en la Luna incluso, y donde se pueda realizar pues algún tipo de investigación, una especie de estación espacial, un centro de investigación, pero en otro plan. Eso sí, eso lo veo posible. Lo que pasa que, claro, el tema de Marte pues es complicado porque ya solo salir a la superficie es bastante peligroso. En el tema de hay mucha radiación. Sí, eso sí, es verdad. Y tendrían prácticamente que vivir bajo tierra. Esa es otra opción que yo también tenía en mente, la posibilidad de que si no se puede estar en la superficie, quizás sí Hormigueros. debajo de ella. O la otra posibilidad, que es un poco peliculera, o bueno, peliculera porque se ha llevado al cine, pero vamos, originalmente es de un libro de Stephen King, que es la cúpula. Plantea una especie de cúpula donde pudiera haber una especie de ciudad artificial que pudiera tener oxígeno y que cada X tiempo pues tuviera que reciclarse ese oxígeno y esas cosas al final. Es decir, plantear algo así, es decir, que no se pueda vivir por ejemplo, en Marte o en la Luna o donde sea, del mismo modo en como lo haríamos en la Tierra, pero que se dieran una serie de condiciones que lo hicieran en la medida de lo posible, factible o permisible con la vida. Sí, eso y también depende de la gente, que claro, porque yo creo que para grupos pequeños es más sencillo, evidentemente, pero es que el tema de los recursos que necesitamos nosotros para la vida lo hace tremendamente más complicado, Eso es porque verdad. ¿qué hacemos con el oxígeno? Habría que llevar mucho, a lo mejor, pues llevar tanques, no sé si estos son disparates, lo que estoy diciendo o no, pero vaya, en plan, habría que tener en cuenta pues muchas cosas, la comida, la creación de comida. Sí. Para empezar, Habría que crear bosques enteros para que hubiera un oxígeno que se pudiera plantear. Claro, eso también tiene otro problema, que es el tema claro, del agua, del sol, porque, claro, nosotros nos hemos acostumbrado a que 365 días equivalen a un año, pero en Marte, ¿cuánto es un año? Claro, no estoy segura, la verdad que no me acuerdo, pero no es lo mismo, claro, la No sé, duración tiene que de... ser más porque está más lejos del sol, o sea, por narices tiene que tardar más. Sí, eso es, y que no es fácil, claro, no solo para él, sino es cualquier cosita, la radiación, no puedes exponerte, es que no puedes. Es que es muy complicado. Yo sí que vería una especie de, pues eso, posibilidades de crear una especie de hormigueros o madrigueras bajo tierra en la que sí que se pueda vivir, pero solamente de manera temporal y para recopilar datos científicos. Es lo que yo y hacer experimentos. Lo mismo que se hace en la Estación Espacial Internacional, básicamente. Pero claro, la Estación Espacial Internacional no produce comida, no produce oxígeno. Entonces, pues todo eso... Claro, son handicaps al final. No sé si produce oxígeno. Imagínate si eso lo tenemos en órbita. No podemos pues, tenerlo ahí para, o sea, como de manera... ¿sabes? Indefinida, sin llevarle recursos, pues imagínate en otro tipo de escenarios, más complicado. Claro. No, desde luego supone una situación, por lo menos hostil, de cara al principio de encarar una supuesta colonización del lugar. Es decir, que no es como ir a una isla desierta y montarte ahí tu chiringuito y tus mierdas, que esto es mucho más gordo porque no cuentas ni con el recurso necesario para vivir, que es el oxígeno. Total, es que total. Bueno, O sea, pero esto ya se lo dejamos a Elon Musk, que lo piense él. Eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que está forrado. Sí. Así que nada. No, pero yo sí, creo que muy lo que vamos interesante. a ver va a ser muy interesante y estoy deseando ver qué sucede. O sea, estoy deseando ver qué sucede. Yo estoy segura y confío plenamente en que vamos a ver avances muy importantes en el tema de la exploración espacial. O sea, estoy convencida porque SpaceX se está volviendo fuerte, la NASA colabora mucho con SpaceX y son pues dos bastiones que al final van a permitir que podamos seguir desarrollando este mundo, ¿no? En plan de la exploración espacial y de la ingeniería. O sea, yo creo que sí. Y además, pues los comportamientos de diferentes seres vivos en otros ámbitos, de los desarrollos de las enfermedades,
Y como también es que va todo relacionado. Entonces yo creo que al final merece la pena porque investigas en tantos campos, en física teórica, en matemáticas, en ingeniería, en comunicaciones también, satélites, tal. Sí, sí. Al final Llevamos son... como una hora prácticamente. ¿Hacemos alguna conclusión final o alguna idea más que quieras desarrollar? Por mí ya está. Simplemente, pues nada, yo entusiasta de mí, sí que espero que veamos ese acercamiento a otros planetas y que podamos entender mejor la dinámica del universo que nos rodea, claro, en plan, bueno, que nos rodea, en el que estamos, de hecho, Sí. en plan, como Yo, un apasionado. poco como colofón final, diría que estamos haciendo historia o que vamos a ver eso dentro de muy poco y que eso se narrará en los libros de historia y tendrás la importancia tan grande que, por ejemplo, tuvo la llegada del hombre al espacio o a la luna incluso. Y Sí, decir sí, es que y que, vamos, yo tengo muchas ganas de verlo y cuando suceda, cuando a ver, suceda estaremos para contarlo, en y a ver plan, qué pasa. Sí, sí, o sea, si podemos lo contaremos aquí, que eso estaría muy guapo. lo veremos en streaming. Sí, sí, o sea, eso estaría guapo, hacer un directo sobre eso. En plan con impresiones directas de lo que está pasando. En directo a llorar, nos ponemos los dos. Lo veo, lo veo. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Esto ha sido algo distinto a lo que os tenemos acostumbrados, pero aún así esperamos que os haya gustado. Un Así poquito de historia. que sí, darle a like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal, que no cuesta nada, de verdad, suscribiros. Gratis, gratis. Así que nada, nos vemos lo antes posible, que tenemos ya varios temas importantes en los que estamos trabajando Celia y yo y que esperamos que os gusten. Así que poco más que agregar. Nos vemos Eso en el es. próximo programa. Nos vemos. Chao.